¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 13 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y esta vez tuve oportunidad de platicar con el buen Fabián García. Él es Senior Compositor en Sony Pictures Imageworks. Él ha trabajado en diversos proyectos como Spider-Man Far From Home, Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Homecoming, Suicide Squad, House of Cards, por mencionar algunas. Pero si bien soy IMDb, su experiencia es bastante amplia. Más de 14 años en esta industria, de los cuales los últimos 5 enfocado en la parte del compositing. Y bueno, esto que nos comparte Fabs en esta pequeña charla que tuvimos es bastante interesante porque después de estar metido en la post en los diversos departamentos como edición, color, motion graphics, pues llega un momento en su vida en el cual decide como hacer un giro y decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar netamente a la parte de composting y le voy a meter todo. Sin más, los dejo con el podcast, espero les guste. El joven Fabián García, Senior Compositor en Sony Pictures Imageworks. Así es, el mismísimo Mitch, el legendario Mitch. Y en tus Fabs, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en ese Muy bien, rollo? increíble, por ahora increíble, trabajando a pesar de la pandemia, acostumbrándome a trabajar desde casa. Y nada, todo bien por ahora. Cuéntame un poquito, quiero, tu caso me interesa bastante. Ok. Es un motivo de estudio. Pues bueno, al final de cuentas eres una persona que pues, ya lleva bastante rato en este show. Uh-huh. Y pues bueno, llamémoslo en el mundo de la postproducción en general. Pero Ok. pues a final de cuentas especializado en los últimos años, ¿no? Ya un rato en la parte netamente como compositor, pero pues así que tu back va así a muchísimo tiempo atrás, ¿no? Ya traes un poco de escuela en ese sentido. Sí, un poco, pues más bien yo, pues desde que era niño, mi papá siempre se dedicó al negocio de la televisión y la publicidad. Entonces, pues como Ajá, todo niño, yo me recuerdo que de pequeño decía, yo quiero hacer lo que hacía mi papá, ¿no? Entonces eso me llevó a estudiar diseño y comunicación visual en la UNAM. Y después, pues por azares del destino y un poco de nepotismo, terminé trabajando en una de las empresas de postproducción de México. ajá, Se llama New Art. sí, Entonces, pues digamos que yo recuerdo incluso, o sea, cuando era más joven, que yo veía Volver al Futuro, por ejemplo, me decía, madres, o ajá, sea, yo quiero hacer algo así, o sea, yo me visualizaba eh, como haciendo ese tipo de imágenes, ¿no? Que en ese momento a mí me parecían impactantes, ¿no? Ver un auto, no sé, dejando llamas en el camino, cuestiones por el estilo. ujú, Entonces, pues más bien, en mi afán de intentar como involucrarme en ese rollo, empecé a trabajar en esta empresa un poco con la ayuda de mi papá, que él sigue ocupando todavía un puesto administrativo ahí. ujú, Aprendí un poco de todo. Nunca fui. Creo que era funcional en muchas cosas, porque al final era capaz como de hacer edición online o corrección de color, hacer QC de videotapes, cuestiones así, ¿no? ujú, Eh, y a pesar de que era como funcional en muchas cosas, no me sentía realizado en ninguna, no sentía que destacara en ninguna. sí, Entonces, en ese sentido me sentí un poco como que me faltaba algo, ujú, ¿sabes? Y de repente tuve la oportunidad bueno, renuncié intentando buscar como un poco más de satisfacción en el lado de trabajo freelance. ujú, Tuvo sus altas, sus bajas. Tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de efectos visuales en México, en Pachuca. ujú. Y bueno, hace 6 años cambié mi carrera y ahora soy artista de compositing digital. Ahí nomás. Ajá, Digo, lo platicas así como muy genérico, muy general, ajá. pero pues ahí van bastantes años, ¿no? Más de Sí, más yo de 10 años. empecé en el 2004. O sea, justo Sí, yo terminé la universidad en 2004. sí, Empecé a trabajar en 2004, literal haciendo, asistiendo gente en lo que se le llamaba el máster de videotape en este lugar. ajá, Haciendo copias, revisando tapes, sincronizando audios. Y de ahí para adelante. Y pues sí, eso fue en 2004. Yo fui a la escuela de efectos visuales en 2000, creo que fue en 2014.
Ahí terminé fue, en 2015. ahí fue, eres la primera, ahora sí que eres de las primeras generaciones o la primera generación de... Fue la primera generación de Exacto, Facet sí, School of Visual Effects. exacto. Que yo cuando me enteré de esa escuela, pues a mí me pareció un poco sospechoso, porque yo estaba sufriendo un poco en las Sí, cuestiones del freelance, ¿no? Sabes que pues, el ingreso no es fijo y demás. Mi esposa estaba llevando como digamos, la parte fuerte de pagar cuentas y demás, lo hacía ella, mientras yo estaba como explorando en dónde me podía volver a acomodar desde que había renunciado a mi empleo formal. claro. Y entonces un día, baboseando en Facebook, me encuentro un anuncio que hablaba de una escuela de Visual Effects en Pachuca, ¿no? Ujú, Y mostraban un reel, pues bastante ostentoso. ujú. Shots, por ejemplo, de la película de Watchmen, eh, y cuestiones así, ¿no? Entonces, Sí. decía que podías aplicar para una beca siempre que mandaras tu reel y que te seleccionaran, ¿no? Ujú, Digo, y a mí me parecía sospechoso. O sea, empezaron, digo, voy a una escuela de efectos visuales en Pachuca, con exacto, gente que sí. dice trabajar en los mejores estudios del mundo y te Ajá, muestran este reel impresionante, ¿no? ajá, De películas que ganan millones de dólares en taquilla. Dije, bueno, sí, pues aplicaré, no pierdo nada. ajá. Apliqué, digo, mandé mi reel de corrección de color, de hecho. Ujú, Nada extraordinario, ¿no? Era un reel, o sea, solamente con cuestiones de corrección de color, un que otro gráfico. En aquel momento estaba haciendo motion graphics también. ujú, Y algunos meses después me llama un sujeto y me ujú, dice, oye, pues es que te acabamos de seleccionar para que te ganes la beca para Facet School en ujú. Pachuca, ¿no? Y casi casi empiezas la semana que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue de madres, o sea, y era una beca que considerable, ¿no? Ujú, O sea, como del 80%. O sea, ujú. era una cosa, o sea, era un apoyo bastante grande y que a mí me caía sobre todo increíble porque mi ingreso no era constante. Digo que mi esposa estaba haciendo el paro con esas cosas. Ajá, Y pues fue, o sea, yo en ese momento consideré no ir. sí. Entonces le comenté a Mariana y le dije, oye, güey, pues me acaban de llamar de este rollo. Me gané una beca del Sí. 80%. Le digo, pero yo creo que no voy a ir. O sea, no hay forma de que podamos pagar ese rollo, ¿no? Eh, pues es moverse a Pachuca. Son 8 horas son 8 horas al día durante 6 meses, ¿no? Ujú, Y me dijo, no, o sea, no hay opción a que no vayas, ¿no? Vemos cómo le hacemos. Yo digo, fueron una serie de cosas que se juntaron para que eso sucediera, ¿no? ujú, Uno de ujú. mis mejores amigos, ahora él vivía muy cerca de Pachuca. Él no estaba viviendo en su casa en ese momento, Fausto se Ujú, llama. sí. Entonces, pues comentando así el caso, me dijo, güey, o sea, te puedes ir a vivir a mi casa. O sea, yo no Ujú, estoy, o sea, mi mamá y mi hermana viven ahí, güey, tú te puedes ir a quedar con ellos el tiempo que necesites. ujú, Y pues gratis prácticamente, ¿no? sí. Eh, entonces, pues así es como me lancé a la aventura de una escuela aparentemente sospechosa en Pachuca de Visual Effects. Sí, sí, sí. Incluso yo iba con la idea de, pues probablemente solo pague el primer mes, ¿no? Ajá, ajá. O sea, si veo, o sea, porque a mí me seguía resultando muy sospechoso. Claro, ajá. Entonces yo dije, bueno, pues pago un mes, ¿no? Si Ujú, veo que está muy, muy mal, ¿no? Porque incluso llegué, en mi afán de cambiar un poco mi carrera cuando empecé a dedicarme al freelance, empecé a buscar como cursos de Nuke y demás. Yo tenía mucho interés en aprender Nuke. ujú. Conocía lo básico, pero bueno, no, hay cosas que no puedes entender viendo videos de YouTube, ¿no? Claro. O viendo tutoriales. Todas me parecían como demasiado básicas, ¿no? Ujú, Entonces dije, bueno, pues puedo ir un mes, ¿no? Si no funciona, pues solo perdí un mes de colegiatura al 80% y pues me regreso a México, ¿no? A seguirle rascando. claro. Y bueno, fue una muy grata sorpresa que lo que ellos prometían era eso y mucho más, ¿no? Gente, o sea, como Freddy Chávez y demás, Ujú, con años de experiencia, o sea, gente muy talentosa que dejaba literal su trabajo en Vancouver o en Montreal o en donde estuvieran y ujú. venía o iba a México a dar clases de compositing, ¿no? Sí. O sea, 8 horas diarias, 5 días a la semana durante 6 meses, o sea, era muy, muy intensivo.
y el nivel al final con el que salíamos después de 6 meses era increíble, ¿no? O sea, yo creo que estábamos saliendo en un nivel como de compositor, como de mid compositor, ¿no? Ni siquiera como junior. O sea, abarcábamos como prácticamente casi todo lo que puedes aplicar como compositor, como mid compositor, en un lapso de 6 meses. Sí. Entonces, o sea, cambió mi carrera por completo. O sea, al grado de que ya no, o sea, no volví a considerar hacer ni motion graphics, ni corrección de color, ni edición, nada. O sea, Sí, literal, sí. corté de tajo lo que sabía de antes. Ujú. Y me dediqué a hacer compositing. Como freelance, por supuesto, ¿no? Pero sí, o sea, Sí, sí, sí. a ese nivel fue el cambio en mi vida del haber tomado la decisión con el apoyo de mi esposa y mis amigos, Ujú. de irme a Pachuca a estudiar efectos visuales. Sí. Es que eso sí me parece como súper interesante porque, digo, igual para quienes escuchan igual el podcast, ahí hay una plática con Freddy Chávez bastante interesante porque comentaba que, digo, yo te conocí, Fabs, bueno, nos Ujú, conocimos trabajando ahí en tele ujú, y pues parte de esa primera generación o muchos de todos estos artistas fueron como parte o sea, de las filas de tele y veías como esa diferencia, ¿no? Este nivel. Y entonces yo le cuestionaba a Freddy en su momento de, oye, ¿por qué ujú. no continuar, no? Porque pues sí era algo como que fuera de lo que se conocía como lo que podía darte una escuela, ¿no? O una institución tal cual dedicada o específicamente a eso, ¿no? Porque sí estaba rompiendo como el panorama y lo veías en todos los artistas que estaban saliendo de esa escuela, ¿no? Y dices, o sea, imagínate si todavía continuara algo así, cómo seguiría creciendo esa industria, ¿no? Y ustedes Sí, el fueron de los potencial en afortunados. México, claro. Exacto, exacto, exacto. Digo, y obviamente él tiene sus razones, porque pues obviamente, como tú dices, ¿no? Venían de allá para acá, te daban todos estos cursos, todo pues sí, o sea, toda esta mentoría. Y Ujú, entonces, dices, o sea, qué padre que pues obviamente pudo salir de ahí una camada bastante interesante que pues está alrededor del mundo o haciendo cosas muy ujú. interesantes, pero pero pues bueno, o sea, es parte pero así como tú dices, sospechoso, pero a la vez salieron como muchos muy buenos artistas de esa escuela. Sí, creo que muchos trabajan en estudios respetables, o están por su lado haciendo cosas o sea, muy interesantes, ¿no? Ujú, O sea, la ventaja es que no solo era un curso con el que aprendíamos el software, sino nos hacían mucho énfasis en las mejores prácticas, o sea, tanto artísticas como técnicas de la composición, ujú, ¿no? O sea, no era nada más de, sí, un key, pues solo seleccionas el verde, limpias el borde y ya, ¿no? O sea, ujú, iban más allá en cuestiones tanto técnicas como artísticas, de puedes hacer esto, o sea, basado en la experiencia de los mentores, ¿no? De qué forma nosotros podíamos hacer que nuestro trabajo se viera de mejor forma, o sea, con un estándar de calidad más internacional, ¿no? ujú. Digo, no haciendo menos, eh, o sea, lo que podrías haber aprendido en México tal vez, ¿no? La forma en la que se hacían las cosas en México, pero definitivamente el tener el nivel de exigencia de trabajar en una película o sea, que cuesta millones de dólares Ujú. es muy diferente el nivel de exigencia y de calidad que demanda ese tipo de producto. Entonces nosotros, digo, no solo salíamos capacitados en saber mover nodos dentro del software, sino Claro. cómo aplicar lo que sabíamos hacer con las herramientas para que nuestro trabajo resaltara y tuviera el nivel de calidad que demandan las grandes producciones, ¿no? Y se nota, creo, o Sí. sea, con la gente que creo que has trabajado, que salió de la misma escuela. O Ujú. sea, se nota mucho la diferencia en es que no encuentro la palabra, como que la, Pues es otra metodología de trabajo, o sea, exacto. se ve, o sea, y justo bueno, a eso iba, o sea, después de terminar como en Facet, supongo que estuviste un rato de freelance y luego te uniste a las filas del broadcast en el mundo de la Así es. televisión, ¿no? No, y o sea, sí empecé como freelance haciendo comp. Pues trabajé un poco de freelance como por fuera para Olin, algunos estudios pequeños, haciendo proyectos interesantes, pero o sea, pues no pasaba como de ser green screen, poner un CD por ahí y demás. Ujú. Y después salió la posibilidad de entrar a trabajar a Televisa. Y a mí justo en ese momento también lo que me urgía hoy Aplicarlo, ¿no? necesito aplicarlo además
o sea, durante más tiempo, ¿no? Porque de freelance trabajas 2 días y descansas una semana, ¿no? Probablemente, Ujú. ¿no? Sobre todo cuando Ajá. vas empezando. Sí. Entonces me urgía tener como la práctica diaria y pues también empezar a pagar cuentas, ¿no? Eh, Sí. entonces surgió la posibilidad de entrar a Televisa y creo que ese fue también como si la escuela de efectos visuales fue lo que me ayudó a poner una pared entre lo que hacía antes y lo que estoy haciendo en este momento de modo profesional. Yo creo que la práctica que me dio haber trabajado haciendo telenovelas, o sea, Kiss para telenovelas, Sí. en Televisa durante tanto tiempo, tan Sí. rápido, con la cantidad de shots que tenías que hacer por día, me sentaron mucho las bases de lo que puedo hacer hoy en el estudio en el que trabajo, ¿no? O sea, la rapidez con la que puedo hacer algo, ¿no? Que a veces es algo que valoran mucho de este lado, ¿no? Es que seas capaz de producir una primera versión rápido y que además se vea bien. Entonces, Ujú. como que ese tipo de bases son las que aprendí en el trabajo tan demandante, por ejemplo, en Televisa, ¿no? Que mucha gente podría decir, pues son telenovelas, güey, y siempre se ven bien gachas, ¿no? O no. Sí, sí, Yo, sí. yo creo que sí, pero, o sea, no, No, sí, no, 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 tiene, no, no, no tiene de todo, te entiendo no en mala completamente. onda, Sí, 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 sino más no. bien se nota la premura con la que tienes que hacer las cosas, ¿no? O sea, yo Claro. recuerdo que teníamos que hacer, por persona teníamos que terminar 20 green screens por día, ¿no? Sí. Entonces no hay forma, o sea, de verdad no hay forma de hacer que un green screen se vea perfecto cuando le puedes dedicar 30 minutos o una hora. Sí, no, sin duda, no. Y entiendo Eh, completamente a lo que te refieres, porque, pues sí, o sea, creo que es las ventajas que igual te da la televisión, ¿no? Que te puedes como, por así decirlo, equivocar, porque sabes que tienes otro chance de poder como, o, ajá, o lo vas a mejorar el siguiente corte, o con el tiempo que te den, y vas el siguiente, entonces claro, te vuelves como una especie de máquina, ¿no? así Obviamente es, hay como momentos en los cuales sí puedes, pero hay momentos, y es en la mayoría de los casos, que pues van a otra velocidad, ¿no? Y no le puedes dedicar tanto como tú quisieras, ¿no? claro. Sí, no, pero la práctica que obtienes, o por lo menos la que yo obtuve haciendo ese tipo de trabajo en aquel momento, o Ujú, sea, me permitió, o sea, abrirme las puertas a lo que estoy haciendo en este momento. No, incluso que cuando yo me mudé a Canadá, yo no estaba buscando moverme a ningún lado. Yo era feliz en México, trabajando de día en Televisa y de noche haciendo proyectos más independientes, ¿no? O ujú, sea, efectos visuales para películas, cortos, cuestiones así. ujú, Y el reel con el que me contactaron para venir a Canadá, la mitad de mis shots eran shots que hice en Televisa. Y que solo eran green screens o set extensions, ujú, o sea, literal con fotografías, ¿no? O sea blades que tú y otra gente iban y tomaban en algún lugar. Y ujú. nosotros teníamos que hacerlo funcionar con los green screens que obtenían en el foro. Sí, sin duda, porque justo, bueno, regresando un poquito a la parte como de Facet y que hablabas como de esta metodología de trabajo, pues justamente ahí, con todo ese contacto con esos artistas de esta generación que venían de Facet, hubo, pues sí, un giro en el cambio en las metodologías o en las formas de trabajo, porque justo en ese momento se estaba adaptando también la herramienta de Nuke, ¿no? En el Ujú. área, entonces era como pues este cambio, ¿no? También para nosotros como ok, pues estás acostumbrado a esta herramienta que era como el mundo Autodesk, pues súper de fiar, pero pues tienes ahora Ajá. este nuevo mundo que pues ya lleva un ratote, pero pues igual hay como cierto temor a usarlo, entonces este cambio que se hizo, no porque lo pasado no fuera bueno, pero pues obviamente las cosas van cambiando, evolucionando, entonces hay nuevas técnicas, nuevas formas o formas diferentes de aplicar como pues la aplicación a los compuestos, por así decirlo, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí, se vuelve como bastante interesante. Y bueno, aquí ya quiero hacer mención porque, o sea, a final de cuentas, bueno, yo te conocí ahí, pero digo, sin duda, obviamente, todo el trabajo que traes detrás de color, de los motion graphics aplicados a este mundo que estábamos viendo el día a día, o Ujú. sea, obviamente todo eso es una suma de conocimiento que a final de cuentas te ayuda sí o sí a aplicarlo a tus compuestos, ¿no? Llamemos esta frase el ojo, ¿cómo le decíamos? El acervo visual, ¿no? Ah, Básicamente, ¿no? claro, sí. Notable frase del Exacto. acervo visual. Pero en verdad es muy cierto, ¿no? Incluso ahora, cuando decidí dedicarme a este asunto del compositing y yo intentaba
bloquear de mi mente mis años previos trabajando en el oscuro mundo de la postproducción. Yo decía, no, o sea, no, me quiero olvidar de eso totalmente, ¿no? Y ahora es Sí. una parte vital también de lo que hago, ¿no? La práctica que obtuve trabajando, haciendo corrección de color, que yo, o sea, de ningún modo era el mejor colorista, ¿no? Era bastante promedio, si no es que ligeramente debajo del promedio. Pero probablemente, o sea, mi mayor virtud era que pues, si me tenía que desvelar, me desvelaba y nunca decía que no. La Pero, virtud pero del guerrero, ¿no? La virtud del guerrero. ándale. Entonces, o sea, igual esa práctica que obtuve haciendo corrección de color, pues ahora me sirve mucho para hacer matching, ¿no? De plate Ujú, contra CG, contra background. O sea, como que la suma de toda la experiencia que pude obtener antes, ujú, aplicada a lo que hago ahora, es lo que tal vez me hace poderme, o sea, poderme medir con gente con más experiencia que yo, tal vez, ¿no? Sobre todo en el estudio en el que trabajo, en ImageWorks, que hay compositores con años de experiencia que han trabajado en proyectos increíbles, ujú, ¿no? Y que mi experiencia en Canadá es de 3 años y medio para acá, ujú, 4 máximo, ¿no? O sea, poderme comparar con ellos, sobre todo en un estudio de ese nivel, ¿no? O cuando empecé en MPC, ¿no? O sea, gente que lleva más tiempo que tú, ¿no? Y que pues, te tienes que poner al mismo nivel para sobresalir, ¿no? ujú. Y que te sigan considerando para el siguiente proyecto y para el siguiente y para el siguiente. Con la barrera del idioma, además, ¿no? Uno piensa que habla inglés hasta que tienes que vivir en inglés. Exacto, exacto. Entonces sí, o sea, como que la suma de toda esa experiencia que obtuve y que yo tal vez renegué un poco de ella cuando cambié de carrera, Ujú, o sea, me sigue ayudando muchísimo. O sea, las bases que obtuve en corrección de color, en edición, manejo de Photoshop, por ejemplo, ¿no? ujú, O sea, todo eso ayuda. Hay gente, o sea, trabajamos en un medio tan especializado, sobre todo ya en estudios como, o sea, MPC, ILM, Sony y demás. ujú. O sea, tú eres un artista de composición digital y solo usas Nuke, ¿no? Pues digo, tienes otro background, ¿no? Pero, o sea, tú labor diaria la haces solo en un software, Claro. básicamente, ¿no? Con algunos aditamentos. O sea, el que tal vez haya gente que conozca más de una cosa al mismo nivel de especialización, pues es complicado, ¿no? Ujú. Y tal vez a mí esa no especialización que obtuve al principio de mi carrera, cuando estuve trabajando en postproducción, es también un poco que me ayuda a sumar a que mi labor de compositor eh, pueda realizarla de mejor manera, tal vez, ¿no? Claro, no, sin duda. Es como, pues digo, no creo mucho en esas cosas, pero pareciera ser que sí, ya cuando haces como, cuando empiezas a hacer como retrospectivas de la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, mencionas esto de Facet, que como que las cosas se acomodan, ¿no? Para que Sí, pudieras como estudiar y también como que en este mundo, en este momento, ¿no? O este análisis que haces de, pues sí, o sea, las cosas, este back que te ayudó, pues a final de cuentas, aunque ya te volviste a final de cuentas especialista, porque es lo que pide la industria internacional, pero pues este back tan generalista en la parte como más de, pues hablando de México, pues obviamente, pues te ayuda un montón, ¿no? Como a final de cuentas poder, pues dedicarte a eso, pero pues no muchos tienen como a veces esa ventaja, ¿no? De poder como haber podido experimentar como tantas áreas, ¿no? Porque a veces igual pensamos que tendríamos que estar como específicos desde el inicio, que funciona, pero también ujú, como cómo ayuda también saber un poco más allá y tener experiencia, ya sea un poco como de set, saber cómo se maneja, aunque no la apliques, ¿no? Pero pues ya igual tienes una noción diferente o ves diferente las cosas porque ya más o menos tuviste esas experiencias, ¿no? claro. Sí, no, totalmente. Y también ayuda mucho, digo, yo intento verlo de ese modo, ¿no? O sea, la forma en la que hacemos las cosas en México, ¿no? Que a veces no tienes todos los recursos, a veces Ujú, tienes que improvisar mucho para hacer algo, ¿no? Tal vez te llega, cuando trabajaba de freelance en México, ¿no? Que era ujú. tenemos que borrar tal cosa que no nos dio tiempo de quitar en el set, ¿no? También pasan de este lado en producciones más grandes, ¿no? Pero pues aquí alguien hace el tracking, alguien va a hacer roto y Claro. tú solamente te dedicas a que se vea bien, ¿no? Allá pues tienes que improvisar tú muchas cosas o sea, para hacer que se vea decente. Y creo que también es algo que contribuye mucho. Sobre todo yo veo que, o sea,
los compers mexicanos que conozco, o sea, todos son muy buenos, ¿no? O sea, sobre todo la gente que trabaja de este lado. Y creo que también, en parte, es por eso, ¿no? Por la forma en la que empezamos a trabajar en México, que te acostumbras a trabajar con lo que tienes, Sí. ¿no? Y no estás obligado o predispuesto a hacer las cosas como dice el manual, ¿no? Sino te permites como cierta flexibilidad al momento de hacer las cosas. Tal vez la forma en la que solucionamos algunas cosas puede ser un poco más creativo, ¿no? Que tal vez buscando como hacerlo como dice la norma, ¿no? O la regla. También creo que eso contribuye muchísimo, ¿no? Sobre todo yo lo veo del lado de la gente que viene de México como yo, ¿no? Que siempre tenemos como como esa facilidad para improvisar, ¿no? Y buscar una solución adicional, ¿no? Que tal vez podría ser difícil llegar de otro modo. Ok. Oye, Fabs, y bueno, aprovechando esto cuéntame un poco de cómo fue pues digamos, ese brinco. Mencionabas que igual tu idea no era como tal cual el de origen, como está en el extranjero, pero ¿cómo fue ese viaje o sea, cómo es que llegas ahora donde estás establecido, que es Sony Pictures? ¿Cómo fue Ajá. ese trayecto? Pues también fue un poco como de entre... O sea, siento que siempre he sido como muy afortunado para muchas cosas. Ujú, Yo te digo, era feliz trabajando en Televisa, me gustaba mucho. Tenía trabajos por fuera de freelance, y la verdad es que me iba bien, ¿no? Y no hablando en términos económicos, me sentía realizado. O sea, eso ujú. que yo buscaba en mi vida anterior, digamos, como que no me sentía que estaba haciendo una diferencia, Sí. ¿no? O sea, en este momento yo sentía que incluso lo que estaba haciendo no es como un trabajo, lo disfrutas, ¿no? Ujú, Puedes estar sentado mucho tiempo, ¿no? Y no sentir el cansancio o seguir buscando opciones. Entonces yo ujú, estaba feliz en mi rollo en México y un día, pues era fin de año, y se me ocurrió actualizar mi reel y mi información de LinkedIn. Sobre todo tenía muchos shots que había hecho en Televisa que me gustaban, ujú, sumado a cosas que hice de freelance en México. Entonces, ujú. un fin de semana que no trabajamos, se me ocurrió sentarme en casa, Ajá. actualizar mi reel y llené. Yo tenía un perfil de LinkedIn, pero pues, era bastante básico, ¿no? Entonces, pues literal solo actualicé mi información, puse mi reel, Ujú, junto con algunas cosas de mi reel de estudiante de FACET. sí. Y a la semana me empezaron a escribir de estudios en Canadá. Oh, Me escribieron un par de estudios en Montreal. El idioma fue una barrera, nunca nos entendimos. ajá. Mal comienzo. Y Ok. después o sea, como unas semanas después de que actualicé mis datos, Freddy me comentó que MPC estaba abriendo una academy, y que tal vez era una forma de poder darle el brinco a Canadá. Yo Ujú. consideré, pues creo que ya estoy un poco grande, ¿no? De edad para, para empezar como, o sea, si ya hice pasar a mi familia por el rollo de cambiar de carrera una vez, o sea, ¿por qué hacerlos empezar otra vez, no? Y es que sí, ese es Eh, un tema, ¿no? Porque podrías ah, pensar, o podríamos pensar, perdón que te interrumpa, Fabs, podrías pensar ajá, que a veces podríamos pensar que ya estamos como grandes, ¿no? O sea, como que eso ajá, igual, ese salto como más aventurero, tendría que ajá. haber sido como antes, ¿no? Claro, sí, o más joven, ¿no? Recién salido de la universidad, Exacto, exacto. cuando no tienes tantas Compromisos. complicaciones. Ajá. Entonces, Freddy me comentó que estaba este asunto de la Academy y demás. La verdad es que, o sea, me interesaba el rollo en una de esas, o sea, medir mis capacidades en un entorno más exigente, ¿sabes? Claro. O sea, como sí, más demandante, pues, ¿no? Ujú, Con mejor calidad. Nunca, o sea, la idea nunca pasó de mi mente de aplicar a la Academy, al NPC Academy. Y un par de semanas después de que actualicé mi información, alguien de NPC me contactó y me preguntó si estaba interesado en tener una entrevista, porque necesitaban gente que les ayudara a terminar algunos proyectos con los que tenían como problemas o sea, necesitaban mucha gente para terminarlos a tiempo. sí. Dije, bueno, tuvimos una entrevista inicial, no sé cómo le hice. Digo que, o sea, según yo, medio me daba a entender en inglés. Después descubrí que mi inglés era pésimo. El sujeto que me entrevistó era un tipo con acento inglés europeo. Ajá, Entonces, ajá. o sea, no le entendí absolutamente nada. No sé cómo sobreviví esa entrevista. Sí, En sí. fin, pasé la entrevista y a los 2 días me escribieron, oye, pues estamos interesados en hacerte una oferta de trabajo para que vengas como Mid Compositor. Dije, Ajá.
oh, ok. Y Sí. me dijeron, es solo por 30 días. Necesitamos que vengas y nos ayudes a terminar una película de X-Men. Ujú. O sea, literal me dijeron, o sea, casi es como solo haciendo QC. Ujú. Eh, entonces, dije, bueno, pues 30 días suena bien. Yo tenía que ya, o sea, ya que lo vi tangible, Sí. o sea, me entró un poco la ilusión de tal vez sí tengo, sí hay posibilidades de movernos a Canadá. Ujú. Independientemente de la situación o sea, o sea, la calidad de vida del país y demás. Sobre todo el interés de trabajar en proyectos más complejos, con situaciones o sea, más vistosos, ¿no? O sea, Sí, volviendo un claro. poco a lo que te comentaba que yo de niño veía Star Wars o Volver al Futuro y era de que esto Ujú. se ve impresionante, ¿no? Entonces Sí. es cuando recordé todo eso. Dije, bueno, 30 días no suena mal, ¿no? O sea, iba con la ilusión de, bueno, tal vez se puede extender, ¿no? Ya estando ya, veo qué rollo. Ujú. Renuncié a mi trabajo en Televisa, Ujú. un poco con el aviso de, güey, pues si esto no funciona, pues voy a regresar, ¿no? Sí. Y me dieron la libertad de decir, ok, si tienes que regresar, pues está bien, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. ve, prueba, Sí. explora, y si no funciona, pues regrésate. Sí. Eh, y pues así es como me fui a Canadá con la promesa de trabajar 30 días haciendo QC para una película de X-Men Ujú. y pues ya no regresé. Ajá. Sí, Y así fue una tras otra. ajá, exacto. Y bueno, al final de cuentas de ahí brincas a dónde te fuiste después de. O sea, porque, o sea, Estuve, ¿qué es lo que te hace que cambies? Perdón, Fabs. ¿Qué es lo que te hace que cambies de NPC o se acabaron los proyectos y te pusiste a buscar a ver qué show? Sí, pues digo, yo llegué en PC digo, solo por 30 días para hacer X-Men. De ahí me fueron extendiendo un proyecto más por otros 2 meses, un proyecto más por otros 2 meses. Ujú. Ya cuando llegó la tercera extensión, porque mi esposa se quedó en México, o sea, Ujú. todavía con la idea de este asunto es temporal y pues en algún momento tengo que regresar, ¿no? Claro. Ya cuando llegó la tercera extensión, le dije a Marina, pues ya mejor múdate para acá, ¿no? Porque esto, Sí. por como lo veo, creo que es un asunto de largo plazo, ¿no? Ujú. Eso sucedió. Yo me mudé en abril del 2016 Ujú. a Montreal. Mi esposa llegó en agosto y en diciembre nos avisan en NPC que iban a despedir prácticamente casi todo el departamento de compra. ¡No! Sí, o sea, ya que había movido prácticamente todo, Sí, exacto. resulta que crees que siempre sí nos vamos a tener que regresar a México. Ujú. Empecé a aplicar, pero era diciembre, nadie te contesta. Ujú. Y pues en mi búsqueda de trabajo en Canadá, con 10 meses de experiencia además, ¿no? Porque o sea, Ujú. cuando intentas eh, aplicar a otros estudios de este lado, pues prácticamente pues, o sea, tu experiencia en México está bien, ¿no? Pero, Ujú. o sea, ¿qué has hecho acá, no? Claro. Después con una experiencia en aquel momento de 6, 7 meses, pues era complicado que me devolvieran incluso un mail, ¿no? Ujú. Y uno de los mentores de Facet, Alex, él estaba trabajando en otro estudio, pero tenía gente que conocía en ImageWorks. Ujú. Y a la vez, otro supervisor con el que trabajé en MPC también conocía a alguien en ImageWorks. Entonces yo estaba lloriqueando en mi escritorio un día, mandando mails, y Ujú. justo había aplicado a ImageWorks, así como era mi última esperanza, que vi que estaban buscando compositores. Ujú. Y me contestaron que pues no había nada, pero que se iban a poner en contacto. Como siempre, amablemente te mandan a volar, ¿no? Por ahora no tenemos nada, pero Sí. te vamos a mantener en la lista por, si- Ujú. por si algo surge. Y este supervisor con el que trabajaba en NPC me dijo, oye, yo conozco gente en ImageWorks. Si estás muy interesado en ir para allá, déjame ver si por lo menos puedo hacer eh, que te den una entrevista, ¿no? Ya dependerá de Ujú. ti qué tan bien te desempeñes en ella. Y por otro lado, Alex, el otro mentor de Facet, me dijo exactamente lo mismo. O sea, pues le platiqué mi situación en NPC, prácticamente despidiéndome de él. Ujú. Eh, Me dijo, oye, pues yo conozco gente en algunos estudios, déjame pues comentar, ¿no? Que pues hay gente que quiere salir de NPC buscando trabajo y déjame ver qué hago. Y a los pocos días me vuelven a escribir de ImageWorks. Me dicen, oye, estamos interesados en ofrecerte una entrevista. Ujú. Eh, y fue como en parte como o sea, el apoyo de estas dos personas, ¿no? De pasar
desapercibido del radar de los reclutadores Ujú, a ofrecerme una entrevista, ¿no? Pues ya tuve una entrevista en ImageWorks, en enero me la dieron. Mi contrato se terminó en febrero en MPC. ujú, Eh, la entrevista fue en enero y prácticamente así, terminando la entrevista me dijeron, te vamos a mandar una oferta. ujú, Y así es como 10 meses después de que llegué a Montreal me mudé otra vez, pero a Vancouver. ujú. Y pues ya, o sea, llegué directo a ImageWorks. He estado trabajando ahí desde que llegué a Vancouver prácticamente. Tuve un ligero gap de 6 meses en el que me fui a trabajar a otro estudio. Ujú. Pero bueno, después me llamaron de vuelta, regresé y pues llevo trabajando ahí eh, más de 2 años probablemente. ¿Qué es lo que tú, o sea, ya platicaste un poquito sobre esto, pero me gustaría, no sé si podías ahondar un poquito más, porque digo, en la industria se conoce que ImageWorks, o sea, digo, como todas como todos los estudios piden cosas específicas y depende de muchas cosas, también depende del proyecto en lo que hayas trabajado para que igual se adapte a lo que ellos requieren, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú consideras que te ha mantenido constante en este estudio? O sea, que obviamente, no sé si ahorita ya tu contrato sea como, sigue siendo como extendido o ya eres parte como de los de... Como de planta. Exacto, exacto. O sea, no sé cómo estés ahorita, pero ¿cómo es que, o qué es lo que sientes tú que te ha mantenido pues en esa parte como ahí, estando ahí en el radar de ellos? Pues creo que ha sido un poco como la suma de todo lo que aprendí antes, ¿no? Que bien o mal me ayudan a trabajar, no me gustaría decir mejor, tal vez como llegar a soluciones como poco convencionales en algunos casos, ¿no? Ujú, O sea, mi experiencia haciendo color, ¿no? El que pues yo empecé haciendo en México cuando intentaba hacer mis cuestiones de compositing antes de ir a la escuela de efectos visuales, pues las hacía en After Effects, ¿no? O sea, como esa flexibilidad, ¿no? De conocer más de una herramienta. ujú. Eh, quiero pensar que un poco como de suerte, porque yo cuando llegué a ImageWorks llegué a hacer una película de Spider-Man, la primera de las últimas que salieron, era Homecoming. Ujú, Entonces, en el edificio en el que llegué de ImageWorks, como que todos los artistas estaban acomodados en pequeñas oficinas de 4 personas y ujú. algunos revueltos en los pasillos y demás, ¿no? A mí me tocó, por, por quiero pensar, una enorme suerte, Ajá, que me sentaron en el grupo en donde estaban la gente con más experiencia trabajando en el proyecto. ok. Entonces, digo, en ImageWorks todo el mundo es como bastante, eh, es muy abierto a enseñar, ¿no? A responder dudas, sobre todo con la gente que va llegando. A mí tuve la fortuna de llegar y me sentaron en el cuarto con, yo creo que 4 de los mejores artistas que he conocido en mi vida. Ujú, Y ambos, o sea, o todos, abiertos todo el tiempo a responder todas las preguntas que yo tenía, por más estúpidas que fueran. ujú. Entonces, creo que eso fue como me ayudó a integrarme más rápido al equipo, ¿no? A Ya. pesar de que yo iba, o sea, el proyecto creo que duraba como 6 meses nada más. O sea, el haber tenido la fortuna de sentarme en donde estaban los adultos, por decirlo de un modo, Sí, sí, sí. eh, yo llegando así como todo mocoso, con 10 meses de experiencia y después de que me habían corrido con una patada en el trasero prácticamente, Ajá. o sea, me ayudó muchísimo a integrarme, ¿no? Ujú, O sea, el workflow era como muy distinto a lo que se hacía en MPC en algunas cosas. Me ayudó definitivamente a integrarme mucho más rápido, ¿no? Con muchas cuestiones incluso como del trabajo diario, ¿no? De problemas que tenía de, oye, pues este borde extraño en el key, no logro quitarlo, ¿no? Y nada más era voltear a mi lado derecho o al lado izquierdo ujú, y preguntar y podía obtener 3 o 4 respuestas diferentes y todas igual de válidas, ¿no? Entonces fueron cosas que ujú, yo bien o mal pude empezar a agregar como a mi práctica diaria, ¿no? O ujú. sea, aprendiendo literal de gente, que la persona que estaba junto a mí tenía 15 años trabajando en Code, ¿no? Y había Sí. empezado en un software totalmente diferente al que usamos ahora. Entonces, creo que eso fue lo que me ayudó como a integrarme muy rápido al equipo y a la forma de trabajo y el nivel de calidad de Sony Pictures Imageworks, ¿no? Ujú, Después de ese proyecto me dijeron, pues no tenemos chamba para ti. Me fui a otro lado y después me llamaron de vuelta.
¿no? Y ya prácticamente ahí me quedé. Creo que un poco creo que la buena impresión, entre comillas, que pude haber dejado del primer proyecto, ¿no? Y de que, bueno, al final creo que me pude integrar muy rápido y trabajar al mismo nivel de los demás artistas. Ujú. Entonces creo que más bien fue como eso, que me pude adaptar fácil al cambio de situación, ¿no? Viniendo sobre todo digo, en MPC también es un estudio haces muchas cosas muy bien, ¿no? Ujú. Pero el ritmo de trabajo es distinto. En MPC tienes que trabajar cosas un poco más rápido, ¿no? Ujú. Pues, supongo que es una cuestión de presupuesto, tienen que hacer muchos shots. Entonces no tienes tanto tiempo para dedicarte a hacer un producto que podría quedar mejor con Claro. sus reservas, ¿no? Acá pues es un poco distinto, ¿no? Que tal vez tenías mucho más tiempo para hacer un solo shot, ¿no? Y dedicar a ajustar detalles muy pequeños. Entonces, como que ese cambio no me costó tanto trabajo con el apoyo de los artistas alrededor, ¿no? Y que a la fecha sigue siendo, a mí me gusta mucho trabajar ahí, justo por eso, ¿no? Ahora que estoy trabajando también en películas animadas, o sea, el poderme acercar con los lighters y poder entender el lenguaje que ellos usan, ¿no? Con el roce diario, Ujú. o sea, que todo el mundo está abierto a enseñarte, ¿no? Eh, o, o- sí, o sea, básicamente a compartir todo lo que saben, ¿no? No están escondiendo sus secretos, están muy abiertos a enseñar, pero también a recibir. Y creo que eso es algo muy importante en este arte del compositing, ¿no? Que siempre estés dispuesto a seguir aprendiendo, sin importar de dónde venga. Porque al final esto cambia todo el tiempo. Y creo que el saber adaptarse a esos cambios es sumamente importante. Igual de importante que tal vez conocer el software o saber muchos trucos para ajustar cuestiones técnicas en tu chamba. O sea, el adaptarte y el estar abierto siempre a comunicarte, a que te comuniquen, ¿no? Y ser muy receptivo con la crítica. Es un negocio muy complejo en el sentido de que Sí. todo el tiempo te van a decir que no. O sea, para escuchar un sí, esto se ve bien, vas a recibir 500 no, esto se ve culerísimo. Sí, no cabe duda que al final de cuentas, digo, y qué padre, porque, digo, sí he escuchado muchísimos comentarios de Sony Pictures tal cual como empresa, y esa es, digo, y eres parte igual de lo mismo de lo que se menciona, ¿no? Digo, al final de cuentas las personas hacen el ambiente o hacen a la empresa, es el core, es lo más importante, y pues qué padre que, pues eso, ¿no? O sea, que puedas como compartir, recibir, dar. O sea, creo que, pues a final de cuentas, como tú dices, te sientes como mucho más realizado, ¿no? De estar como, así que si todo el ambiente se siente como, o sea, que somos un equipo a final de Como un cuentas, equipo, exacto. Ajá. entonces es como, pues obviamente a final de cuentas el trabajo va a salir, va a sobresalir, ¿no? Sí, claro. No, y se nota, ¿no? Digo, en NPC era exactamente lo mismo, ¿no? Tal vez con gente más joven, con un ritmo de trabajo distinto, pero también me gustaba mucho que igual mucha gente iba empezando como yo en ese caso, Ujú. y también todo el mundo estaba muy dispuesto a preguntar cosas y a enseñar también, ¿no? Entonces creo que eso, por lo menos a mí creo, no sé si ha sido como un poco suerte también, Ujú. ¿no? Que siempre que he tenido problemas ha habido alguien junto a mí para, pre- para, para preguntar. Claro, y creo que también es como buscarlo, ¿no? O sea, como esta parte de, pues sí, levantar la mano y preguntar y decirlo, ¿no? Ajá. Habrá gente que igual no se presta, pero creo que en tu experiencia la mayoría sí, ¿no? Pero pues igual si no tuvieras tampoco tú permitido, pues eso, pues igual también tú te hubieras cerrado, ¿no? Sí, no, totalmente. O si no sintieras que la vibra del lugar se presta para que puedas como hacer ese tipo de preguntas, ¿no? De no vayan a pensar que no soy tan bueno por estar preguntando Ajá, cosas, ¿no? O sea, exacto, no, es exacto, todo lo contrario. Si tienes que preguntar, pregunta y pregúntale, no le preguntes a uno, pregúntale a cinco. exacto, exacto, sin duda. Oye, Fabs, y sobre esto que platicas que en la parte de poder tener la oportunidad de trabajar en películas animadas, pues fuiste parte de este grupo de artistas mexas que pues tuvieron oportunidad de trabajar me acuerdo que alguna vez platicando en algún SIGGRAPH que fue por allá y nos vimos, me dijiste, sí, estoy trabajando en unos shots ahí para una película de Spider-Man, ¿no? Ajá, Bien, una película animada de Spider-Man. exacto, bien casual, Ajá, ¿no? sí, Pues a final de cuentas se volvió pues una película ganadora al Oscar, ¿no? ajá. Ay, no más, ¿no? Entonces, Sí, sí. me gustaría saber
porque digo, yo como lo veo, y no creo que solamente sea el único, es como cuando ves, en este caso, como cuando ves un director mexicano que gana un Oscar y pues lo sientes como tuyo, ¿no? O Claro. sea, porque pues es un compatriota, ¿no? Pero pues en Ajá, este caso, pues conociéndote a ti es como, no que tus triunfos sean mis triunfos, ¿no? Pero, ajá. pero creo que es agradable saber o conocer a alguien que fue parte de eso, ¿no? Entonces más bien me gustaría saber tu sentir, el hecho de pertenecer a... O sea, Pues, cómo es esa parte? O sea, porque pues a final de cuentas, pues se dice fácil, ¿no? Eres parte de una maquinaria enorme, ¿no? ajá. Y todos son como parte de ese conjunto y a final de cuentas siempre es un trabajo de equipo, ¿no? Pero, Ujú. este, pues más bien, o sea, ¿cuál es tu sentir de eso? O sea, ¿cuáles son tus pensamientos al respecto de eso, de ser parte de eso? Pues es una película que a mí me gustó mucho. De hecho, fue la película con la que regresé a Imageworks después de Ok. haberme ido durante unos meses. Ujú. Era mi primer película animada. Yo, pues, cuando me platicaron de ella para regresar, dije, pues igual. Me dijeron, o sea, en las películas animadas la labor de comp es prácticamente QC, es muy, o sea, es darle apoyo a los lighters con cuestiones más técnicas como de QC, ¿no? Ujú, Pues, prácticamente no vas a hacer nada más que QC y render. Y dije, ok, ujú, ¿no? Tal vez o sea, ya que mi esposa y yo nos estábamos asentando en Vancouver, ¿no? ujú, Acomodándonos. Dije, pues tal vez un proyecto más sencillo, ¿no? En términos de no hacer overtime y cuestiones así, nos puede quedar bien, ¿no? ujú. Después descubrí que la película era un monstruo que prácticamente pues se hizo en comp, ¿no? Entonces fue una película igual de demandante o más que cualquier película de, de VFX, Ujú, ¿no? Pero a la vez es muy satisfactorio el saber que fuiste parte, o sea, yo trabajé en esa película más de un año, ujú, entonces es el saber que, que un que un pellejo de ese Oscar tal vez tú contribuiste a ponerlo ahí, ujú. ayuda mucho, ¿no? También creo que hay que verlo con su debida proporción, ¿no? Al Claro. final, pues tú eres parte de una maquinaria enorme en Ujú, donde están involucradas miles de personas. Entonces sí es como bastante grato, ¿no? El saber, o sea, a mí me tocó cargar ese Oscar, lo llevaron al estudio, tengo una ajá. foto con él. Este, eh, o sea, el cargarlo y decir, o sea, güey, o sea, una uña tal vez de esta cosa la hicimos entre todos los que estamos aquí. Pero es que eso está padre, ¿no? Eh, O sea, sin duda, o sea, ajá, porque no solamente igual no se queda en la parte pues de la idea, pues se lo ganaron los directores, ¿no? O sea, que también es como hacerte ajá, parte tú, artista, oye, mira, pues esto es de todos, ¿no? claro. Sí, entonces está bien, ¿no? Y a la vez te ayuda, o sea, a mantenerte, en mi caso, a mantenerme enfocado, de, ok, efectivamente eso es lo que me gusta, ¿no? O Ujú, sea, y me ayudó mucho a poner en perspectiva el rollo de lo que había pasado cuando estábamos hablando de que por casualidad me fui a estudiar efectos a Pachuca, ¿no? O ujú, sea, que 4 años antes, o sea, yo apenas o sea, batallaba para pagar las cuentas ujú. y me iba en una aventura para estudiar compositing. Sí, Sí, 4 años después estaba cargando el Oscar de una película en la que trabajé más de un año. qué ¿No? padre. O sea, ese nivel de cambio fue Sí, sí, sí. o sea, el que sucedió. Y me ayuda mucho como a mantener en foco lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Que es esto. Pues el seguir trabajando sobre todo de este lado, en ese tipo de proyectos. Eh, no hay proyectos grandes ni pequeños, tío, o sea, mi reel era de shots de telenovelas, ¿no? Ujú. Entonces, no hay proyecto grande ni pequeño. Sí, sí, sí. O sea, creo que el punto es disfrutarlo y ponerle las mismas ganas a lo que hagas sin importar si es una película que va a ganar un Oscar, ¿no? O Ujú, perfilada a ganar un Oscar, o si estás haciendo ahí una cosa pequeña, ¿no? O sea, un QC, por ejemplo. ujú, ujú, Entonces, o sea, creo que más bien a mí me ayudó mucho a eso. O sea, ok, ya, o sea, pasó esto que fue muy grande, fue muy impresionante, una película muy difícil, o sea, pero a la vez que disfruté mucho, ¿no? Y decir, ok, esto ya sucedió, ¿qué sigue? ¿No? O ujú, sea, ¿qué viene después? Tal vez venga un proyecto igual de complejo, tal vez venga un proyecto más sencillo en el que me dé tiempo de recuperarme, ¿no? O sea, simplemente el estar abierto, o sea, el saber que puedes llegar a eso, ¿no? Que ujú. puedes estar involucrado en un proyecto de ese tamaño, de ese tipo, con ese enganche, ¿no? Que además o sea, es una película que creo que fue un madrazo en Sí. muchas cosas. Ujú, O sea, el saber que puedes ser parte de esas cosas, ¿no? Y no aflojar, ¿no? Y decir, ok, ya estamos aquí,
pues hay que seguirle, ¿no? Sin importar o sea, que otro proyecto, porque no siempre te gustan todos los proyectos, ¿no? Claro, Entonces, pues simplemente es pues continuar, ¿no? O sea, por un proyecto de ese tamaño tal vez habrá otros en los que vas a seguir aprendiendo y estar siempre abierto a que vas a seguir desarrollando tus habilidades. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más vas a aprender? Y cómo lo vas a aplicar en el siguiente shot que vas a hacer. claro, claro, sin duda. Sí, creo que está bastante padre esta retrospectiva que haces. Y Fabs, y de esta experiencia, ¿qué es lo que, digamos, de lo que has podido experimentar, qué es lo que más te ha gustado? ¿La parte como de lo animado o del tal cual del live action? Me gustan ambos. Creo que mi Ajá, forma de resolver problemas funciona mejor en el entorno de Visual Effects. ok. Digo, es como aprendimos a hacer las cosas en Facet y así, es con lo que yo me acomodo. Incluso, o sea, la presión, por decirlo de un modo, o sea, me desenvuelvo mejor, ¿no? Ujú, ujú, Las películas animadas me gustan mucho en el sentido de que tienes más libertad creativa. O sea, no todo tiene que ser conforme al libro, ¿no? ujú, Del grano tiene que estar perfecto en el CG y lo tienes que copiar del plate y si no se ve igual así por casi nada, no funciona, ¿no? O sea, en las ujú. películas además tienes mucha más flexibilidad, incluso hasta de proponer cosas, ¿no? O sea, Sí. en Spider-Verse era como bastante abierto en ese sentido, ¿no? De tal vez, si es, ok, voy a poner un outline de color de este lado y pues si al supervisor le gusta, bueno, pónganselo todo. Sí. Entonces, en las películas animadas es mucho eso, de la flexibilidad para trabajar de modo más creativo, no Ujú, estar tan cerrado en que todo tiene que ser técnicamente perfecto. claro. Pues creo que en mi caso me gustan ambas, creo que combinar una y una me ha funcionado. Ujú, Entonces, pues por el momento creo que te encontré justo, y sobre todo en el estudio en el que estoy trabajando ahora, que se combinan ambos proyectos. ujú, O sea, creo que me ha funcionado muy bien a mí, como para mantener un poco la variedad de proyectos, ¿no? Que no todo sea estar haciendo shots de VFX con mucho overtime, ¿no? Y mucho estrés de por medio, ¿no? Sino, pues en ujú. el momento te toca algo un poco más, no más relajado, diferente, ¿no? En donde tal vez puedes explorar cuestiones más creativas que técnicas. Sí, ¿no? Te mantiene como flexible, ¿no? También como saber qué tipo de proyecto, a ver ahora cómo nos adaptamos a esto, ¿no? Claro, no, y además la facilidad que me ha dado a mí, creo que o sea, lo que más he aprendido a trabajar con películas animadas también es la capacidad de poderme comunicar en el idioma de los demás departamentos, Ya. ¿no? Que antes cuando yo estaba haciendo, no sé, poniendo CG en un plate, ¿no? Y había un render que tal vez para mí me parecía que no funcionaba del todo o alguna de las capas de los renders, decía, "Uy, o sea, ¿cómo le hago para que esto funcione? ¿No?". Ujú, Entonces ahora, involucrándome más con los lighters y los demás departamentos, me puedo dar a entender mejor cuando tal vez hay algo que pudiera hacer mi trabajo más eficiente. ya. Entonces creo que también es un plus en mi caso, de combinar ambos proyectos. Órale, de lujo, Fabs. Oye, Fabs, y cuéntame, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue profesionalmente qué te gustaría? Digo, porque ahorita pensaría que tú dímelo, estás en una etapa en la cual, pues, Ajá. podrías decirte que, pues estás como, pues, realizado, ¿no? O sea, si ya de por sí en algún punto ya estás realizado, pues ahora con esto más, ¿no? Entonces, ¿qué Ok. es lo que sigue? Más bien, dime tu pensar, es lo que yo veo, ¿no? Claro, pues ahora estoy trabajando como compositor senior. Eh, tengo relativamente poco tiempo trabajando o sea, con ese título nobiliario, ¿no? De Ajá. compositor senior. Tengo como 2 años, tal vez. O sea, como seguir explorando esa cosa, seguir aprendiendo. Ujú, Definitivamente yo tengo la mira en algún momento pues ser lead y tal vez ir subiendo como en la cadena. ujú, No me gustaría hacerlo sin sentirme preparado. ya. O sea, creo que para llegar como a ese, o sea, ir subiendo en la escalera, creo que debes estar, desde mi punto de vista, Sí. porque me ha tocado ver con los leads con los que he trabajado, pues tienes que saber muchas más cosas de lo que yo sé en este momento, ¿no? Entonces, Ujú, mi meta es seguir subiendo, primero llegar tal vez a ser lead, pero pues definitivamente no tengo un tiempo en el que me gustaría hacerlo. ujú, Más bien estoy enfocado en seguir aprendiendo y quiero pensar que en el momento que yo esté listo, la oportunidad se va a dar. claro.
Pues de lujo, Fabs. Pues mira, ya estamos en la parte final. Pues más bien me gustaría saber si te gustaría como agregar algo más a esto de que nos has compartido, que sin duda ha sido pues bastante Ok. de esta Sí. experiencia. No sé si te gustaría como agregar algo más. Pues no, o sea, más bien, o sea, muchas gracias primero por tomarme en cuenta eh, para compartir mi historia, un poco revuelta, tal vez. No, no, Eh, no. o sea, al final creo que, o sea, ya viéndolo un poco en perspectiva, Ujú. pues creo que me han funcionado muchas cosas, ¿no? Y tal vez, o sea, lo poco mucho que a mí me ha sucedido a lo largo de estas cuestiones puede ser de ayuda para alguien más, ¿no? Tal vez o sea, el que tal vez lo que te decía, yo sentía que ya estaba viejo para hacer un cambio en mi vida, ¿no? Sí, sí, Tal vez empezando por ahí, ¿no? De tal vez, pues no hay edad para cambiar. Yo cuando me mudé a Canadá tenía 35 años. claro. O sea, yo ya estaba casado, ya bien o mal tenía compromisos en México, ¿no? Y Ujú, fue de ujú. deja todo allá y vente, o sea, vente para acá a perseguir pues lo que seguía. Sí. Eh, entonces, o sea, más bien creo que es gracias por la oportunidad de compartir lo poco mucho que se pueda rescatar de toda la verborrea que me acabo de aventar en una hora. Y si no, bueno, pues ya es un archivo más en línea que No, no, pasará no, para nada. desapercibido. No, 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 yo creo que sin duda es que por eso me interesaba tanto hablar contigo, porque estos cambios son importantes, ¿no? Que los dices en tres textos, pero sin duda el hecho de vivir eso, como tú lo que acabas de decir y como acabas de cerrar con esta parte, de hacer esos cambios, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, pues es cuestión de, pues, decisión y creo que de los puntos importantes que mencionas y ese ha sido una constante en ti es la parte de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, no detenerte, siempre y cuando tengas claro como el objetivo, ¿no? De lo que quieres hacer, Claro, pero sin duda es, o sea, todo lo que nos has mencionado, sin duda es súper funcional para, yo creo que para todos y también es motivador, ¿no? Porque pues sí, o sea, a mí me ha pasado, dices, ajá. sí, pues, o sea, porque no es que te arrepientas, ¿no? Pero sí te pone como a reflexionar esa parte, ¿no? Pero pues no, o sea, hay que, pues a final de cuentas, tomar pues decisiones y hacer lo que tengas que hacer para que tú te sientas realizado en lo que, cualquier cosa en la que te quieras especializar o en lo que quieras estar dedicado, ¿no? Claro, y digo, ahorita pues, estamos hablando de un rollo de VFX y en mi Ujú. caso, mi experiencia como compositor de cine y demás. Pero, o sea, creo que eso aplica en cualquier cosa, ¿no? No importa si tú eres, Claro. no sé, eh, Godín. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, creo que o sea, el no tenerle miedo al cambio, ¿no? Y decir, venga, o sea, si tienes la oportunidad, tómala, Claro. ¿no? O sea, el no, yo al final lo que rescato un poco de cómo se me han dado las cosas es de no haberme quedado con las ganas de hacer nada, Ujú. ¿no? No sé, digo yo era feliz en México, me iba bien. No hablo económicamente, me sentía realizado con lo que hacía, ¿no? Con Ujú. mi labor. Eh, pero, o sea, definitivamente creo que si no hubiera tomado la decisión de decir, ok, son 30 días y me voy a Canadá por 30 días y si funciona bien y si no me regreso, o sea, el no Ujú. haberme quedado con esa cosquillita de decir vamos, ¿no? Y que resultó como me sucedió a mí, ¿no? Sí. Con tan buenos resultados. No, o sea, no sé cómo podría yo en este caso sobrellevar el hubiera, ¿sabes? Ujú. Si no hubiera contestado esa entrevista, si no hubiera ido bien, ¿en dónde estaría, no? Definitivamente seguiría siendo feliz y muy realizado, pero con la duda de qué Claro. más, Ujú. ¿no? De qué pudo haber sucedido si me hubiera decidido por tomar ese camino. Y digo, eso aplica creo que en cualquier disciplina, no necesariamente en VFX, ¿no? Tal vez es un poco más vistoso de este lado, porque bueno, son películas que ven millones de gentes, Sí. que tal vez empujan a mucha gente a perseguir como una carrera desde el punto de vista audiovisual, ¿no? O sea, ¿cuántos niños Ujú. vieron la última película de Avengers y están con la mente en trabajar en videojuegos o trabajar en animación? Claro. Pero definitivamente creo que el tomar los cambios y están ahí y sentirte conforme con tus decisiones creo que aplica en cualquier situación. Claro. Pues bueno, ahora sí, con eso nos quedamos, Fabs. Pues muchísimas gracias por así que por este tiempo. Pues aquí Muchas como gracias a ti dato, también, Mitch. Fabs está encerrado en su auto haciendo este pod.
Tuve que huir. Para no despertar nadie al lo sabe, bebé. pero está encerrado en su auto. Entonces, gracias por permanecer durante todo este tiempo dentro de tu auto. Todo sea para no despertar a la bendición. Muy bien, Fabs. Pues muchísimas gracias otra vez. Ok. Gracias por compartir pues tu experiencia. Y pues espero y esperamos saber pronto de ti, a ver cómo vas evolucionando. Pero pues bueno, seguimos en contacto, Fabs. Muchas gracias otra Por vez. supuesto que sí, Mitch. Muchas gracias por tu tiempo también.